Cuando adelantar elecciones aleja las mayorías absolutas y te devuelve más ultraderecha. Cuando imitar a tu competidor te vacía de sentido. Cuando la izquierda se encomienda a la agonía democrática y al gran dilema final. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Resaca electoral. ¿Quién sale ganando? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. La política española ya anda digiriendo y somatizando los resultados electorales del domingo en Aragón. Recordemos que eran elecciones anticipadas, como las de Extremadura en diciembre. Las dos se convocaron básicamente por lo mismo. El PP se vio fuerte y quiso ganar terreno. Y en las dos ha pasado básicamente lo mismo también. El PP no ha alcanzado la mayoría absoluta y ha perdido terreno respecto a Vox, que ha duplicado escaños y que brinda por la fabulosa idea de Feijóo. En Aragón, como en Extremadura, Vox está pidiendo ya entrar en el gobierno de coalición, otra vez con más poder que antes. Eso sí, en la izquierda, el PSOE da nuevos pasos hacia el precipicio, muy débiles en Extremadura, también en Aragón, y más a la izquierda, alguna celebración aislada en un páramo de votos sin alternativa real. Ahora se viene Castilla y León, luego Andalucía, y en algún momento, cuando Pedro Sánchez quiera, elecciones generales. Y toda esta cascada no está llevándonos de vuelta al bipartidismo, como quizá creía Feijóo. Nos dibuja un país donde Vox es imprescindible para gobernar. ¿Le merece la pena a Feijóo ir desgastando al PSOE a cambio de ir engordando a su principal competidor? ¿Quién gana con todo esto? ¿Se volverá a movilizar el voto de la izquierda ante otra nueva amenaza ultra? ¿Estamos en una cuesta abajo sin frenos? ¿Hemos entrado ya en la cuenta atrás? Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Hablemos de elecciones con Aitor Ribeiro. Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también con José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Aitor Ribeiro y Monrosi son compañeros de la sección de política del diario.es, han estado cubriendo estas últimas elecciones. Aitor, hablemos primero de la derecha. El PP plantea estas elecciones porque ve al PSOE débil y le quiere hundir, y eso no le ha salido mal. Claro, Feijóo tenía previsto en 2026 dos elecciones, las de Andalucía y la de Castilla y León, que tocaban por calendario, y decidieron introducir dos más, ¿no? Que no estaban previstos y que no tocaban, los de Extremadura y los de Aragón. El objetivo inicial era desfondar al PSOE o mostrar con números lo que todo el mundo palpa, ¿no? Una debilidad clara del Partido Socialista, y no solo el Partido Socialista, también de la izquierda en general. Y por ese lado a Feijóo y al PP le ha salido bien. Y el Partido Popular se ha impuesto con mucha claridad, tanto en Aragón como en Extremadura, sobre el Partido Socialista. Pero si analizas el número y la relación con el resto de fuerzas, pues digamos que el análisis cojea un poco si solo te fijas en ese detalle, claro. Claro, porque el PP fuerza esta cascada de elecciones autonómicas porque piensa que le puede servir para también aglutinar el voto de la derecha contra el sanchismo, ¿no? Recuperar el voto que se le fue a Vox. Y eso, Aitor, eso le ha salido muy mal. Fíjate que en julio de 2025, parece que hace ya muchísimo y tampoco hace tanto, Feijóo hizo un discurso que en su entorno calificaron de histórico, en el que intentó marcar distancia con Vox y trasladar la idea de que él no va a gobernar en coalición con Vox. Y este ciclo electoral, medio inventado, tenía como segundo objetivo afianzar la idea de que el PP puede gobernar en solitario. En Extremadura, incluso en las horas previas al cierre de la campaña electoral, esa misma semana, en el PP nacional hablaban abiertamente de una mayoría absoluta de María Guardiola o de estar cerca de la mayoría absoluta, y quedaron muy lejos de la mayoría absoluta. En Aragón es verdad que las expectativas declaradas no fueron tan altas, pero es que Azcón se ha dejado
2 diputados sobre el resultado de 2023. Y aquí ha emergido Vox, duplica resultado, con un mensaje claramente nacional. Y además lo decía Jorge Azcón, el candidato del PP en Aragón, en las últimas horas de la campaña, que claro, una campaña única, autonómica, se convierte en una campaña nacional. Y el Partido Popular ha convertido estas 4 campañas, Castilla y León, Andalucía, y estas 2 que ya han sido, en campañas nacionales, para mostrar, como tú decías, que puede gobernar sin Vox, y la realidad es que no pueda gobernar sin Vox, es que Vox está en posición de exigir mucho más al PP. Va a exigir sillones y presupuesto concreto para llevar a cabo sus políticas. Y Feijóo no contaba con tener que afrontar este debate interno ahora. Aitor, esta sucesión de resultados insuficientes para el PP, ya con la maquinaria electoral en marcha, ya imparable, ¿no? Esta estrategia tan evidente, tan desesperada de acercarse a Vox, de tirar de perfiles tan duros como el de Vito Quiles, le hemos escuchado participar en la campaña del Partido Popular. Todo esto para parar esa fuga de voto, también muy joven, ¿no?, que se va en masa a la ultraderecha. Todo esto ha fracasado en Extremadura, ha fracasado en Aragón, en Castilla y León yo creo que podemos dar por hecho que también va a pasar. Pero es que además ha sido tan contraproducente que al final Vox va a llegar eufórico a las únicas elecciones de este año donde el PP sí que defiende una mayoría absoluta, que son las de Andalucía. Bueno, es que el propio presidente andaluz, el propio Moreno, lo dijo después de las elecciones extremeñas, que va a ser muy difícil repetir la mayoría absoluta que el PP logró en Andalucía en 2022. Y va a ser muy difícil primero porque ya aquella mayoría absoluta la consiguió casi de rebote porque, bueno, cayeron bien los restos en 4 provincias y logró como 4 escaños que le permitieron llegar a esa mayoría absoluta, que ahora pueden decantarse para otro lado, pero es que Vox va a estar en ese 17, 18, 19, 20% de forma generalizada en todas las comunidades autónomas, y con esa cifra es muy difícil que el Partido Popular logre una mayoría absoluta, salvo en sitios como, no sé, a lo mejor en Madrid, que es proporcional puro porque es uniprovincial, y aún así creo que esta mayoría, la mayoría absoluta de Madrid, también incluso puede estar en riesgo en 2027. Si el objetivo de Feijóo era demostrar que puede gobernar en solitario la nación, este ciclo electoral va a constatar la imposibilidad del PP de gobernar en solitario. Gobernará, porque el PSOE y la izquierda están en un momento muy bajo, pero no en solitario. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Monrosi, voy contigo. Vamos a hablar de la izquierda. Empecemos por el Partido Socialista. La derrota del PSOE en Aragón, como la derrota del PSOE en Extremadura, era muy previsible, pero es un golpe fuerte. Es un golpe muy duro, y es un golpe muy duro después de un golpe durísimo como el de Extremadura. Y la extraña sensación que yo tengo, que se percibe, es que son batacazos electorales presupuestados de antemano. Además, en el caso de Extremadura y de Aragón, en bastiones socialistas hasta hace muy poco. A mí no deja de llamarme la atención hasta qué punto el Partido Socialista y la izquierda en general asumen con tanta naturalidad acudir a convocatorias electorales sin ningún tipo de posibilidad de éxito, sin dar siquiera la partida por la victoria, en lugares hasta los que hace 10 minutos gobernaba. Y va a pasar lo mismo, por ejemplo, en Andalucía. Es verdad que hay mucha gente que interpreta, y yo empiezo a intuir que hay algo de eso, que Pedro Sánchez ha estado muy obsesionado durante todos estos años por controlar todos los resortes de poder de las federaciones socialistas. Seguramente esa era la misión de Pilar Alegría después de la etapa de Javier Lambán en Aragón, y no tanto de ser una candidata competitiva. Ocurrió lo mismo en su momento con Juan Espadas en Andalucía. Recuérdanos qué perfil tienen los candidatos para Andalucía y Castilla y León en el PSOE. Bueno, en Castilla y León también se produjo un movimiento en clave más orgánica, porque Tudanca había pasado a engrosar la lista de líderes territoriales mínimamente críticos con Pedro Sánchez, y ahí se decidió la sustitución en clave orgánica, y nadie en el Partido Socialista cree que se tengan realmente posibilidades de asaltar en poder en una comunidad en la que solo ha gobernado prácticamente todo el tiempo la derecha y el Partido Popular.
Y lo de Andalucía sí que tiene tintes dramáticos una vez más, porque las encuestas no dan que la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, en fin, una persona de tanto peso, no solo para el gobierno de Pedro Sánchez, sino con una trayectoria tan dilatada también en el Partido Socialista de Andalucía, las encuestas no dan siquiera que mejoren mucho a los ridículos resultados de Juan Espadas. Y ahí sí que se vuelve a presentar en primera persona Pedro Sánchez en las elecciones, como ha pasado en Aragón, porque en Aragón se ha presentado su portavoz del Partido Socialista durante mucho tiempo y luego su portavoz del gobierno. Hay quien dice, Monrosi, que tantas elecciones con tanto éxito de Vox es en realidad lo único que puede salvar a Pedro Sánchez, paradójicamente, ¿no? Porque es lo único que parece ya movilizar a la izquierda y que por eso el PSOE no anticipa elecciones todavía. Es justo lo que operó el 23 de julio del año 2023 en las generales. Pedro Sánchez supo ver esa partida política que casi nadie veía y le salió bien. Y aquí parece un poco que estuviésemos repitiendo paso a paso, bueno, las etapas del anterior ciclo político, porque también entonces el Partido Popular precipitó y hizo un uso de las convocatorias electorales autonómicas para ir infligiendo derrota tras derrota a la izquierda y al Partido Socialista, y al final su plan de que esa consecución de derrotas de la izquierda y del Partido Socialista desembocase en una gran victoria en las generales no ocurrió, ocurrió lo contrario. Y yo no sé si hay también un poco de estrategia por parte de Pedro Sánchez en eso, porque una vez que se concreten los pactos entre el PP y Vox, bueno, pues parece que vamos a asistir de manera inmediata ya a ese pacto en Extremadura. Ahora tendrán que ponerse a negociar en Aragón, luego Castilla y León, veremos a ver qué pasa en Andalucía. También hay una estrategia en que la única capacidad de movilización del electorado progresista y profundamente democrático, que ahora mismo está desmotivado y defraudado con este gobierno, la única manera de conseguir que vayan a votar a unas generales, pues igual pasa, según el razonamiento de Moncloa y de la calle Ferraz, por evidenciar lo que implican los pactos con Vox y el crecimiento con Vox. Y yo sí creo que en la Moncloa y en Ferraz están alimentando esta baza desde hace mucho tiempo, a mi juicio de manera irresponsable, porque tener a la ultraderecha franquista en el 20% de los votos, eso ni es bueno para la izquierda, ni es bueno para la derecha, ni es bueno para nadie. Siguiendo con las marcas estatales de la izquierda, los resultados son muy insuficientes para Izquierda Unida Sumar, que era candidatura conjunta, que ha mantenido el escaño que tenían a pesar del bajón del PSOE, y Podemos desaparece, no llega ni al 1% del voto, a pesar de una campaña con presencia de Irene Montero, de Pablo Iglesias, en pleno anuncio de regularización de inmigrantes. ¿Cómo leemos esto, Monrosi? Yo creo que la conclusión más responsable por parte de todos esos proyectos políticos y de sus dirigentes, si realmente pensaran en ser una herramienta útil de transformación de la sociedad y en ayudar a la gente que lo necesita ante el ascenso de la antipolítica que representa la ultraderecha, yo creo que no habría otra conclusión posible que no sea que ya no sirven, que han jugado un papel fundamental en la política de la última década en este país, y yo creo que eso hay que valorárselo y que no hay que renegar de ello, pero que a día de hoy, por sus propios errores, por su incapacidad precisamente de ponerse de acuerdo, ya no son artefactos políticos útiles para la ciudadanía que dicen representar. Y ahí está la ciudadanía respondiéndole. Los resultados de Podemos, la traducción es que no les ha votado nadie. Y Sumar, bueno, que se presentaba con Izquierda Unida, yo no sé a estas alturas, viendo los resultados de Aragón, que se puede concluir que le aporta una marca como Sumar a un partido histórico como Izquierda Unida, que Izquierda Unida por sí solo hubiese sacado seguramente ese resultado, si no mejor. Entonces, bueno, gracias a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Yolanda Díaz, que sigue siendo una magnífica ministra de Trabajo, pero o que se pongan de acuerdo definitivamente y entierren las armas que levantaron hace ya demasiado tiempo, no recordamos ya muy bien por qué, o que den un paso al lado y dejen pasar al siguiente, porque desde luego la gente ya no le sigue, y teniendo en cuenta la evolución política y sus propios enfrentamientos de los últimos años, no es para menos que no le sigan.
La última, Monrosi, salvo esa celebración que veíamos en la sede electoral de Chunta Aragonesista, que sí ha sido la única excepción en la izquierda, ¿no? Ha pasado de 3 a 6 escaños y lo han llevado con mucha alegría. Salvo eso, no hay buenas noticias para la izquierda. Yo no encuentro ninguna buena noticia en la izquierda. Es verdad que hemos visto algunas celebraciones que a mí me han parecido absolutamente fuera de lugar y estrambóticas, desde una visión absolutamente ajena a las marcas electorales y a los partidos. Supongo que la gente de izquierda no puede entender ver a algunos responsables políticos llorando de la emoción porque han sacado 6 escaños en vez de 3. Yo no puedo entender que eso sea ninguna buena noticia, sobre todo porque la constatación de la izquierda del Partido Socialista en esta convocatoria electoral de Aragón es que su irresponsabilidad por no ponerse de acuerdo es uno de los motores también que alimentan o que contribuyen al ascenso de la ultraderecha. Si nos ponemos a juntar todos los cachitos de izquierdas que se han presentado por separados en Aragón, el porcentaje de votos es prácticamente idéntico al de la ultraderecha. Apenas lo separa 1 punto o 2 puntos porcentuales en intención de voto. Quiero decir que la gente de izquierda está ahí, la responsabilidad está en todos esos proyectos políticos que no tienen otra cosa más importante que hacer que ponerse de acuerdo para hacer frente al desafío democrático que tenemos en estos momentos con el ascenso de la ultraderecha y que no lo han conseguido y que se han presentado en 3, 4, incluso 5 candidaturas diferentes en el caso de Aragón y que además es un escenario que se puede repetir en otras convocatorias electorales. Yo sinceramente, pues enhorabuena a los que sean de la Chunta Aragonesista y consideren un gran éxito ser el principal partido de las izquierdas en la oposición. A mí me parece que la izquierda en Aragón no tiene nada que celebrar, sino que sentarse desde hoy para que esto no se vuelva a repetir en ningún otro sitio. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.